Había un hombre llamado Francis Galton. Él era un primo paterno de Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución. Él tenía varios intereses. Él fue el creador del concepto del análisis regresivo, una teoría muy importante en las estadísticas. Además, Francis Galton es el creador de la eugenesia. Los puntos principales de la eugenesia es que existen razas genéticamente superiores a otras, por lo que hay que incrementar las razas superiores y eliminar las inferiores. La masacre maniática de Hitler y la vivisección humana realizada por la Unidad 731 japonesa se basan en la teoría de la eugenesia. La eugenesia es un estudio terrible que ha aportado la base teórica de la masacre y la depuración étnica. Pero la experiencia de Galton fue algo contrario a la eugenesia. El público de una región ha sacado el promedio de la estimación del peso del toro, y este resultó coincidiendo casi exactamente al valor real. Su exactitud fue más precisa que los valores estimados por los expertos. O sea, el promedio de los valores estimados por un grupo de personas normales acertaba más al peso real del toro, a comparación de la estimación hecha por los expertos. El experimento de Galton comprobó la superioridad de la inteligencia colectiva y no de la eugenesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber el poder de la inteligencia colectiva? El Dr. William Morton Wheeler, biólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, encontró un fenómeno en el que los cuerpos individuales se cooperaban entre sí, hasta tal grado que no se podía diferenciarse con un cuerpo orgánico. Wheeler vio que las hormigas se cooperaban entre sí como si fueran células animales y llamó a este fenómeno un superorganismo. O sea que un superorganismo es un conjunto de varios organismos individuales unidos entre sí. Este fenómeno se observa en los insectos tales como abejas y hormigas, que en conjunto forman una gran sociedad. Dentro de sus colonias, la división de la labor es muy estricta, por lo que el individual no puede sobrevivir por mucho tiempo. Herbert Spencer, pensador británico del siglo XIX, acuñó la frase superorgánico, basada en la estructura social. La verdad es que la sociedad actual también tiene un carácter superorgánico, ya que la labor se divide y se especializa en una manera muy avanzada. Los seres humanos individuales se unen para formar una sociedad. La sociedad se mueve como si esta misma fuera un ser vivo grande. Los individuales no pueden seguir con la vida fácilmente siendo independientes. El humano continúa viviendo cada quien haciendo propiamente lo que se debe hacer, consiguiendo bienes y servicios necesarios para la vida mediante el intercambio. Es difícil que las abejas y las hormigas blancas sobrevivan separados de las colonias. Asimismo, es difícil que los individuos sobrevivan solos separados de las sociedades. El Dr. Wheeler observó que una hormiga sola no tiene mucho valor, pero en comunidad, esta puede crear un hormiguero gigante. A base de esto, él explicó que la hormiga, como un individuo, no tiene mucho valor, pero formando colonias puede crear un sistema de alto nivel de inteligencia. A la inteligencia que resulta de la cooperación o de la competencia de varios individuos se le llama inteligencia colectiva. Según los investigadores, esta tiene un poder que sobrepasa el intelecto del individuo. El refrán "dos cabezas piensan más que una" expresa bien el poder de la inteligencia colectiva. Es decir, la inteligencia individual, por más inteligente ésta sea, no puede superar la inteligencia colectiva. La única manera que la gente y las empresas normales pueden sobrevivir en la sociedad actual, en la que existen competencias indistintas y mundiales, es utilizar la inteligencia colectiva. Primero, cada individuo componente de la sociedad tiene que tener su propia información y opinión. Aun si su interpretación fuera fuera del sentido común,
La diversidad es muy importante. Para que existan diversas informaciones y opiniones, hay que haber un conjunto de personas diversas. En un conjunto de personas similares, la inteligencia colectiva no tiene mucho poder. Es difícil que de los conocimientos similares nazca algo nuevo, por lo que la sociedad o la organización sin diversidad llega a retrasarse por no poder crear la inteligencia colectiva. Además, el individuo debe tener la libertad de pensar propiamente y aportar su opinión. La organización debe abstenerse de ser centralista o autoritaria. Debe existir un mecanismo que pueda unificar las opiniones personales de los individuos en una decisión colectiva. Tomando esto como criterio, el ciberespacio y la organización de mercadeo en red tiene todas las condiciones necesarias para manifestar la inteligencia colectiva. La organización de mercadeo en red es un sistema en el que todo tipo de personas se unen. Este tipo de organizaciones corre el riesgo de ser destruidas fácilmente. Sin embargo, con el liderazgo apropiado, puede funcionar como un trampolín social a la sociedad alta, utilizando la inteligencia colectiva común. El factor de éxito está en crear un superorganismo o no. El mercadeo en red se consigue no mediante el poder del individuo, sino mediante el poder del colectivo. Así que si la colectividad consigue crear un superorganismo, se tiene el éxito. De lo contrario, es muy difícil. Aquel que actúa como si fuera una superestrella no solo destruye la colectividad, sino que se destruye a sí mismo. No hay que olvidar que el mercadeo en red gana su dinero por la inteligencia colectiva. Aquellos de alto rango con muchas ganancias también ganan así por la inteligencia colectiva. Eso no significa que los líderes no aporten. Pero, sea quien sea, al abandonar la organización, se puede volver como una hormiga sin su respectiva comunidad superorgánica, sin poder y sin habilidad para sobrevivir. Su sobrevivencia se dificulta. Al estar consciente del poder de la inteligencia colectiva, deberá pensar que juntos es mejor que solo y humildemente cooperar para llegar al éxito deseado.